Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Marcela Miranda. Bueno, el día de hoy el primer tema que quisiera desarrollar con ustedes sobre la familia es el tema de la autoridad. Escogí este tema porque pienso que es la realidad de muchos padres y madres y cuesta mucho en la práctica ejercer una autoridad asertiva. Así que, bueno, vengo a compartirles un poco reflexiones respecto a este tema, qué cosas ayudan, qué cosas no, y también algunos tips, algunas cosas que desde mi experiencia personal y profesional en el acompañamiento a padres me ha funcionado y que me gustaría que ustedes los conozcan, ¿verdad? En principio, en una familia con una dinámica sana, ¿verdad? Los padres son conscientes de que deben de inculcar valores y también poner límites a sus hijos, ¿verdad? Para que sean responsables, para gestionar su individualidad y también para que ellos aprendan a valerse por sí mismos, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que en la sociedad hay muchos antivalores y obviamente la familia como núcleo de la sociedad aporta mucho a que más bien se desarrollen valores que construyan una sociedad diferente, ¿verdad? De ahí la importancia a que le demos a este tema el valor que tiene y que revisemos sobre todo cómo lo estamos haciendo, ¿verdad? Aquí no vengo a criticar a nadie, sino más bien a que, bueno, nos revisemos, veamos qué aciertos estamos teniendo en nuestro ejercicio de la autoridad y qué cosas podríamos mejorar, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad de nosotros respecto a la puesta de la autoridad, ¿verdad? Lo primero es que tenemos que aceptar que nosotros como adultos tenemos muy poca paciencia con los hijos. Los hijos, no sé ustedes, pero bueno, yo soy mamá de 2 hijos y no sé qué experiencia tendrán, pero mis hijos tienen el arte de enojarme, de desquiciarme, si así lo quieren ver. Y bueno, creo que ese es el reto, ¿verdad? Nuestros hijos son nuestros y mucho de lo que ellos tienen es heredado de nosotros, ¿verdad? Entonces, pasa mucho que nos desesperamos, que perdemos el control, que no sabemos cómo manejarlo. Y entonces vamos perdiendo autoridad en la medida en que no actuamos de manera constructiva y sobre todo formativa con nuestros hijos, ¿verdad? Más bien nosotros a veces pasamos a jugar el rol de hijo también y de ponernos en el mismo nivel que ellos, entonces no hay ningún adulto que eduque al otro, ¿verdad? También pasa que en las familias, mamá y papá, podemos tener estilos de crianza diferentes, tal vez no necesariamente antagónicos, pero sí diferentes, y eso crea una brecha para los hijos donde ellos tienen la oportunidad de irse del lado del padre que le conviene, ¿verdad? Si por ejemplo papá es el de los sí y mamá es el de los no, entonces los hijos se van a ir con el papá. O si mamá es la que da permiso, entonces yo me voy más con mi mamá. Entonces, cuando hay mucha discrepancia en esos estilos de crianza, cuesta mucho el ejercicio de la autoridad, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia que papá y mamá hagan un equipo, se vean como tal y acuerden qué es lo más conveniente para sus hijos o cómo los quieren criar, ¿verdad? También que nos vamos a los opuestos, o somos muy rígidos con las reglas o somos muy negligentes, no revisamos, no supervisamos, no apoyamos, no acompañamos. Entonces cuando nos ubicamos en cualquiera de esos dos límites, entonces en ambos límites no hay autoridad. Si hay mucha rigidez, entonces caemos en el autoritarismo, y si hay mucha permisividad, caemos en la negligencia, ¿verdad? Y ambas cosas están tipificadas como un tipo de maltrato. ¿Por qué? Porque cuando somos muy rígidos, somos agresivos, somos violentos, somos ofensivos, maltratamos psicológica y físicamente a nuestros hijos, y cuando somos negligentes también los maltratamos porque no cubrimos sus necesidades, ¿ya? Los abandonamos, los descuidamos. Entonces ambas cosas se entiende como un tipo de maltrato, ¿verdad?
También pasa que confundimos la palabra respeto con intimidación. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado esa frase de es que mi hijo ya sabe si yo le elevo la voz o si agarro la faja o si le grito? Entonces, ¿hasta dónde eso es respeto? O más bien estamos intimidando a nuestro hijo para que nos haga caso, ¿verdad? Pasa también que respondemos mucho desde la desesperación. O sea, casi la mayoría de los casos que yo he acompañado de estilos de crianza con padres y madres, me he dado cuenta que las veces en que los papás y mamás caen en agredir a su hijo, verbal y físicamente, es porque han llegado a un momento de desesperación que ya no hayan qué hacer, que ya no saben cómo manejar a su hijo y cómo hacer que cumplan lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces respondemos desde la desesperación. Y también pasa muchas veces que repetimos patrones de crianza obsoletos y agresivos de tiempos pasados, de mi abuelita. Por ejemplo, yo he escuchado muchos papás y mamás que dicen, es que mi abuelita con la chinela nos crió, es que mi abuelito con lo que encontraba nos daba. Entonces, bueno, ¿qué se aprendió de eso? Es decir, cómo vamos repitiendo y justificando patrones violentos en la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones que ahorita les mencioné es como la realidad que yo he tenido a la mano cuando acompaño a padres y madres respecto al tema de la autoridad, ¿verdad? Es como el escenario o los escenarios más comunes que se dan en una familia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué tenemos estos problemas de autoridad con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero, muchas veces pasa que nos hemos acostumbrado a utilizar amenazas, chantaje, gritos, agresiones para que ellos nos hagan caso. Entonces hemos condicionado ese trato con ellos. Entonces, si no le gritamos, si no le tiramos el zapato, si no le pegamos, si no lo extorsionamos, entonces no hay una reacción de nuestros hijos. Entonces, obviamente no va a haber una autoridad asertiva ahí, sino que más bien van a estar respondiendo a un modelo conductual que nosotros hemos utilizado, ¿verdad? También porque no tenemos un verdadero control de nosotros mismos, ni somos empáticos. Muchas veces nosotros los adultos le decimos a nuestros hijos, controlate, aprende a manejar tus emociones, pero ¿cuál modelado tienen de nosotros? Cuando estamos tristes, no, yo no estoy triste, mamá no llora, ¿verdad? Papá no está enojado, solo está tomando. Es decir, ¿cómo vamos enseñando a manejar las emociones y cómo también nos ponemos a exigir algo que nosotros no estamos modelando, ¿verdad? Y también no somos empáticos porque muchas veces les podemos querer enseñar a nuestros hijos a que expresen sus emociones, pero cuando ellos lo hacen, los callamos, les decimos que ahorita no hay tiempo, que no debería de sentirse así. Entonces tratamos de minimizar esa expresión emocional. Entonces con el tiempo ellos van aprendiendo que mamá y papá en realidad no son personas que nos escuchan, que son capaces de comprendernos y obviamente que no son una autoridad para ellos, ¿verdad? También pasa que no ponemos límites con congruencia, es decir, podemos explotar en un momento y después olvidar los acuerdos y luego seguimos en lo mismo. Entonces los hijos dicen, no, es que a mi mamá se le olvida, es que mi papá a los 3 días ya me quita el castigo. Y es cierto, tienen mucha razón porque ellos a veces nos conocen más a nosotros que nosotros a ellos. Entonces, como a nosotros nos cuesta poner límites y también darle seguimiento a ese cumplimiento, entonces vamos perdiendo respeto con ellos, ¿verdad? Porque en realidad no estamos teniendo control de la situación. También pasa que cuando hay hijos de divorcios, entonces los hijos tratan también de aprovechar esas brechas entre mamá y papá, porque generalmente pasa que los hijos con el progenitor que se quedan, que tiene, por decirlo así, la custodia, entonces el regañón es el que está viendo tareas, el que da permiso, etcétera, y el papá de visita, pues todo lo bonito, ¿verdad? El que lleva los premios, el que los recrea y todo lo demás. Entonces ellos se aprovechan y no hay respeto de autoridad ni a uno ni al otro, ¿verdad? Sino que más bien los hijos lo ven como un tema de conveniencia, ¿verdad? Para sacar provecho.
Entonces, ¿cuáles son esos errores comunes que nosotros las mamás y los papás cometemos alrededor de la puesta de autoridad? Primero, que nos vamos a los extremos, como yo les decía. O somos muy permisivos y negligentes, o somos muy autoritarios y caemos en ser agresivos física y verbalmente. También porque somos muy incongruentes. Pedimos una cosa y enseñamos otra. ¿Cuántas veces les hemos dicho, a ver, no se pueden ir al colegio si no dejan arreglada su cama, tendida su toalla, las chinelas en su lugar? Pero nosotros no hacemos eso. Vamos corriendo a nuestro trabajo y todo queda hecho un desastre en casa. O les decimos, tienen que desayunar antes de irse a estudiar, pero nosotros no nos vamos desayunados a nuestros trabajos. Entonces ellos van viendo esa incongruencia entre lo que les decimos y lo que ellos ven de nosotros, ¿no? También pasa que no cumplimos las promesas ni tampoco las consecuencias que nosotros acordamos con ellos. ¿Cuántas veces por salir mal en clase les hemos dicho, te voy a quitar el videojuego, ya no tenés celular, no vas a salir, ya no vas a ir con tus amigos, etcétera? Pero no ponemos ni tiempo, y si ponemos tiempo no lo cumplimos. Entonces, ¿cómo queremos que nuestros hijos e hijas nos respeten y tomen en serio lo que nosotros les decimos si nosotros mismos invalidamos esos acuerdos, ¿verdad? También pasa que no sabemos negociar con ellos, ¿verdad? Por ejemplo, hay cosas, yo les digo a mis papás y mamás que acompaño, que hay cosas que son negociables y hay otras cosas que no. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes no pueden negociar con sus hijos que ellos estudien o no. ¿Por qué? Porque el estudio no es un favor que los hijos realizan, ¿ok? Es una oportunidad de crecimiento que ellos tienen, es una inversión que también ustedes hacen y es la única responsabilidad a cargo de ellos, ¿ya? Entonces, no pueden negociar que si él quiere estudiar o no, ¿ya? Ahora, si él no quiere, bueno, denle otras alternativas, que denle un año sabático, pónganlo en algo ocupacional, etcétera, no sé. Eso sería ya un caso extremo, ¿verdad? Pero negocien, por ejemplo, el tiempo del uso del celular, salidas, negocien su mesada, negocien el tiempo para las actividades, pero no pueden negociar, por ejemplo, el buen trato con la familia. No pueden dejar pasar insultos, groserías, palabras soeces en casa, porque si ustedes negocian esas cosas, le están dando a entender a ellos que es una posibilidad de que lo hagan, ¿ya? Y que tienen el derecho a hacerlo. Lo otro es que también no tenemos el hábito, mamás y papás, de escuchar a nuestros hijos. Y creo que tenemos que aceptar bastante esta realidad, porque si no lo aceptamos, pues difícilmente lo vamos a cambiar. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos nos escuchen? Muchas mamás a mí me dicen, es que mi hija no me escucha, es que mi hijo no me hace caso. Pero ¿cuándo nosotros les hacemos caso a ellos? ¿Ya? Nosotros somos muy buenos para juzgar, para evaluar, para criticar, para opinar, para aumentar, para quitar, pero no para escuchar, ¿ya? Entonces tenemos que aprender el hábito de la escucha, y la escucha no es oír como cotidianamente tenemos aprendido, sino que más bien escuchar es ponerse en el lugar del otro, entender por qué está actuando así, por qué se siente así, y de esa manera comprender su necesidad, ¿verdad? Entonces, nada que ver con lo que nosotros hacemos cotidianamente con nuestros hijos. Entonces, nosotros no podemos pretender que nuestros hijos entiendan que ellos son una inversión, que ellos son importantes, que ustedes trabajan para darle lo mejor, que ustedes no tienen tiempo para recrearlos porque es primero el dinero. Ellos no van a comprender eso si en realidad ustedes tampoco son empáticos con las necesidades propias de cada edad de ellos, ¿verdad? Y también porque a veces nosotros queremos éxitos inmediatos. Es decir, puede ser que yo, mamá, sea buena en matemática y quiero que mi hijo también lo sea, pero si mi hijo no nació siendo bueno en matemática, ¿cómo le hago? ¿Ya? Entonces tenemos que aceptar cómo es nuestro hijo, conocerlo primero y luego aceptarlo, ¿verdad? Y obviamente impulsarlo a desarrollar habilidades que le permitan solventar las cosas en las que a ellos les cuesta. Es decir, no todos somos buenos matemáticos, pero podemos aprender muchas cosas, ¿verdad? Con esfuerzo y empeño. Entonces, esos éxitos inmediatos hacen que papá y mamá se creen expectativas altas
y obviamente nuestros hijos pueden desarrollar una baja autoestima. ¿Por qué? Porque nunca llegan a cumplir esas expectativas. Entonces los hijos aprenden que ellos no son suficientes, que todo lo que hacen, todo el esfuerzo, nunca es suficiente. Entonces eso lastima muchísimo la relación padre e hijo, madre e hijo, y también el cómo ellos se sienten como personas, ¿ok? Entonces, ¿qué ayuda en este manejo de la autoridad? ¿Verdad? Ya para compartirles los tips. Primero, tener claro cómo quiero educar a mi hijo, ¿ya? Mamás, papás, ya sea que estén juntos o no, siempre van a ser mamás y papás de sus hijos, ¿verdad? De los que tengan en común. Entonces, ¿cómo quieren criarlo? ¿Con qué valores? ¿Con qué actitudes? ¿Qué habilidades quieren desarrollar en él? ¿Por qué? Porque en esa medida ustedes van a ir delimitando cómo los van a corregir, cómo los van a premiar, cómo los van a incentivar, ¿verdad? Lo segundo es que hay que enseñar de manera concreta. Muchas veces les decimos a nuestros hijos, pórtate bien, pero ¿qué implica portarse bien? Somos muy abstractos en eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es portarse bien? Bueno, salude, diga la verdad, conozca personas, cuídese mucho, busque apoyo si lo necesita, sea cordial, apoye si es necesario, pero ese pórtese bien es bien amplio. O como por ejemplo cuando decimos sea bueno, ¿qué es ser bueno? ¿Ya? ¿Qué es ser bueno? ¿Qué es ser bueno para nosotros? O cómo quiero que mi hijo sea bueno, ¿ya? Porque muchas veces ser bueno para alguna familia es cumplir tus ambiciones, cueste lo que cueste. Ser bueno es tener dinero, una posición, es ser el mejor estudiante, ¿ya? Entonces, preguntarnos como mamá y papá, ¿qué es ser bueno o cómo se lo quiero enseñar a mi hijo, ¿verdad? También dar tiempo para el aprendizaje, ¿verdad? No podemos pretender que nuestros hijos aprendan las cosas a nuestro ritmo. Incluso si nosotros tenemos más de 2 hijos, no podemos pretender que Juanito aprenda al mismo tiempo que Juancito. O sea, son tiempos y personas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces tenemos que darles tiempo, conocerlo y respetar su ritmo también. También valorar siempre sus intentos y sus esfuerzos por hacer las cosas mejor, ¿verdad? No siempre van a dar o van a hacer las cosas como nosotros se los indicamos a la primera, pero sí valorar que lo estén intentando, que no tengan miedo a probarlo, que confíen en ustedes y que sepan también que lo que ustedes les están enseñando es porque quieren que sean personas de bien y también personas productivas, ¿verdad? Lo otro es que den ejemplo, como yo les decía. O sea, nosotros no podemos pedirle a nuestros hijos nada que nosotros no les demos, ¿verdad? Por ejemplo, con el tema del dinero, ahorrar, cuidarlo, no gastes en tonterías. Si ven que nosotros andamos comprando siempre cualquier cosa, ¿ya? Entonces tenemos que ser bastante coherentes. No podemos decirle respetar la privacidad si nosotros andamos ahí como detectives con el celular, les leemos el diario, los andamos persiguiendo, criticamos abiertamente a sus amistades sin ningún respeto. Entonces tenemos que modelar todas esas conductas que nosotros queremos ver en ellos, ¿verdad? También tenemos que confiar mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros somos muy dados a la norma, a exigir, a poner límites, dejamos de creer en ellos. Y por eso muchas veces nosotros ponemos tantas reglas porque tenemos miedo a que las cosas no se hagan como nosotros queremos. Pero lo cierto es que nuestros hijos no son robots nuestros, ¿ya? Son personas con un pensamiento, con un corazón diferente, con criterio propio y que nuestro nivel de influencia simplemente es una parte de su vida, pero no es como la regla a seguir. Es más, nosotros como adultos sabemos que cuántas cosas nuestros mamás y nuestros papás nos han querido enseñar y nosotros muchas veces hemos hecho caso omiso a eso porque no hemos estado de acuerdo, ¿ya? Y eso a cualquier tema, ¿verdad? El tema de la sexualidad, el tema de las relaciones de pareja, el noviazgo, el tema de la salud, ¿verdad? Puede ser que nuestras mamás nos hayan dicho siempre, no te vayas al trabajo sin desayunar. ¿Y cuántos de nosotros no salimos desayunando a las 10 o nos saltamos la comida? Entonces tenemos que aprender
a respetar al otro, a nuestros hijos, y confiar también en que ellos pueden discernir qué es lo mejor para ellos, y sobre todo valorar la intención que tenemos nosotros de irlos orientando, ¿verdad? Y ya lo último es que también tenemos que reconocer nuestros propios errores. Cuando la estamos paseando todas, cuando no estamos valorando ni damos buen ejemplo, cuando pasamos por encima de ellos, tenemos que ser muy humildes y reconocer que nosotros también nos equivocamos, ¿verdad? Muchas veces cuando hablamos de este tema de la autoridad, tenemos en el fondo mucho miedo a que nuestros hijos no nos respeten, no nos quieran, no nos tomen en cuenta, pero lo cierto es que tenemos que ganarlo. No por ser mamá y papás, biológicamente tenemos ya por sentado el respeto de nuestros hijos. Es algo que tenemos que cultivar y trabajar con ellos día a día, ¿verdad? Como ustedes ya lo saben, la confianza es algo muy básico, que cuesta ganárselo, pero puede también romperse en cuestiones de segundos. Entonces, yo los invito a que desde sus casas, desde su realidad, revisen cómo están haciendo esta práctica de la autoridad, qué aciertos están teniendo, qué cosas podrían mejorar, ¿verdad? Poner límites, no tengan miedo. Yo voy a hacer otro live acerca de los límites, cómo irlos poniendo, qué cosas ayudan, qué cosas no. Pero sí, definitivamente todos necesitamos saber hasta dónde llegar, ¿verdad? Como sociedad, en todos lados hay reglas que cumplir, y nuestros hijos deben de saber cuáles son esos límites, ¿verdad? Esos límites que les permiten desarrollarse como personas, construir relaciones también y conocerse a ellos mismos. Así que espero que este live les haya aportado mucho. Si tienen alguna consulta o sugerencia, pues con mucho gusto me pueden escribir al inbox. Gracias a los que se conectaron. Veo a Ligia, a Álvaro. Bueno, les mando un fuerte abrazo, cuídense muchísimo y los veo mañana.